Eugenio, Buenos días, Cristian. ¿todo bien? ¿Te ves bien ahí? Estamos los dos. Sí. Bueno, eh, bienvenidos a todos y a todas. Hoy día nuevamente tenemos este privilegio de conversar con Eugenio, ¿cierto? Acerca de las reflexiones y el mundo en el que está ayudándonos a construir, ¿no? Siento que esta propuesta de inteligencia vincular y todo lo que nos está transmitiendo Eugenio definitivamente nos está llevando a un nuevo mundo, ¿no? A un nuevo mundo interno y ojalá eventualmente externo también. Eh, Espero que la mayoría de ustedes creo que estuvo en la conversación anterior, pero de todas maneras, contarles un poquito en términos concretos que van a mantenerse con sus cámaras y sus audios apagados, y por la cantidad de inscritos que hay más de 400 personas probablemente que se inscriban, no vamos a poder activar el chat porque sería inviable poder hacerlos participar a través del chat. Así que espero poderlos representar a todos con las inquietudes y preguntas y vamos a enganchar un poquito con la primera conversación del 30 de julio, ¿cierto? Donde Eugenio terminamos conversando sobre este canal de parto, ¿no? En el que estamos, dado estas dos identidades simbióticas, colectivas, cáncer y esta identidad narcisista, Leo, que están en un proceso claramente de transformación, de resignificación muy profundo, y sobre lo cual estamos todos un sentido de crisis, de incertidumbre muy profundo. Entonces, quería partir por aquí un poquito, Eugenio, como que retomáramos este paso de estas identidades colectivas, simbióticas, y esta identidad narcisista, este flujo cáncer-Leo hacia eventualmente concebirnos como una humanidad, concebirnos como hijos del planeta y del cosmos. ¿Cómo está desde tu perspectiva hoy, cómo está esta transición en lo colectivo y en lo individual? Para retomar la profundidad del diálogo que teníamos antes, en la conversación anterior, yo te propongo que sintamos que somos la humanidad y que somos el planeta. Que podamos abrirnos lo suficiente, abrir el cuerpo, dilatarlo, como para poder registrar que la turbulencia de lo que está ocurriendo, la cantidad de antagonismos, de conflictos, de desequilibrios en todos los planos que se están manifestando, no es algo azaroso, no es algo que no debiera ocurrir, sino que es
una consecuencia natural de todo el proceso anterior que hemos vivido como humanos. Creo que una disposición fundamental para comunicarnos profundamente, ¿no?, es aceptar los hechos que nos ocurren. Darnos cuenta que que tenemos que aceptar esta turbulencia, tenemos que aceptar estos desequilibrios, tenemos que aceptar tantas desilusiones. Y no aceptarlas por algún mandato, sino abriéndonos, aunque sea costoso, emocionalmente, psíquicamente, abriéndonos a que es coherente que todo esto ocurra, por el tipo de especie que nos estamos dando cuenta que somos. Y esta frase es: nos estamos dando cuenta que somos una especie. Y esto es absolutamente reciente. Fuimos tribus separadas, aisladas. Fuimos imperios, civilizaciones, naciones separadas, aisladas. Distintas experiencias humanas con destellos maravillosos y horrores. Que nos costó muchísimo, o que quizás perdimos, en algún momento lo tuvimos y lo perdimos, el registro que somos un aspecto más de este planeta, el registro de que somos una tribu más de todas las tribus, somos un grupo humano más de una diversidad de comunidades que nos hemos lastimado unas a las otras a lo largo de los siglos. Que el monto de lastimaduras, de heridas que nos hemos producido entre los distintos grupos humanos, nos configura reactivamente desde el principio de los tiempos. En el sentido de que instintiva, espontáneamente reaccionamos a los otros grupos humanos para separarnos, diferenciarnos, y tenemos un registro de dominio mutuo que nos hace muy difícil abrirnos genuinamente a los otros. Y es precisamente en este momento en que podemos empezar a darnos cuenta de lo que no podíamos darnos cuenta antes, salvo en destellos que han ocurrido a través de nuestra historia humana, múltiples destellos maravillosos, pero que no han podido calar hondo lo suficiente porque pese a esos destellos nos seguimos sintiendo separados, nos seguimos aislando unos de los otros,
nos seguimos sintiendo grupos particulares, y es solamente a través de la cantidad de conflicto que hoy estamos percibiendo en el planeta, y la cantidad de conflicto que estamos registrando con la biodiversidad, con la naturaleza, la cantidad de conflicto que podemos estar percibiendo de que esta especie, que no solo estamos en conflicto entre nosotros, en conflicto con la naturaleza, con la biodiversidad, sino que a partir de este misterio que se nos está revelando, esta potencia tecnológica, esta nueva inteligencia que está apareciendo en la Tierra, estamos expandiéndonos al sistema solar, y vemos que se nos ocurren ideas que son las de ir a colonizar otros planetas con la misma inteligencia con la cual estamos destruyendo este planeta. Y creo que la percepción profunda de esto es lo que nos tiene que hacer sentir la dimensión de lo que está ocurriendo, la profundidad de lo que está ocurriendo. Y que el instinto natural o el modo natural como estamos condicionados para responder a eso es decir que estos desequilibrios, estas insensateces, estas luchas, son culpa de otros. Que otros humanos son los responsables de los antagonismos, de las desigualdades, de las ilusiones y desilusiones, que otros humanos son responsables de la destrucción de la naturaleza. Y me parece que el primer paso de una maduración psíquica que vaya más allá de esa fase tribal y más allá de la fase de individuo separado narcisista, el primer paso es hacernos responsables de todo lo que está ocurriendo sin descargar la angustia, la tensión, el dolor, el conjunto de sensaciones conflictivas que esto nos da, sin descargarlas en otro. Sin separarnos, ¿no?, de lo que nos está ocurriendo, diciendo, bueno, son otros humanos los que nos están haciendo. Tenemos que detenerlos a ellos para que no lo hagan. ¿Cómo aprendemos a contener esos modos de interpretar lo que está sucediendo que son separativos? Que es lo que hemos repetido durante milenios y seguimos repitiendo. ¿Cómo profundizamos para que nuestros cuerpos puedan contener la angustia y la frustración de darnos cuenta de que somos responsables de lo que está sucediendo? Y de darnos cuenta que hay una manera de reaccionar a lo que sucede
que lo único que va a hacer es prolongar lo que sucede bajo otras formas. Es decir, reaccionar. Podemos darnos cuenta que estamos condicionados para reaccionar y para antagonizar. Y que hay un trabajo fundamental que es el de abrirnos un espacio, una sensación de espacio y una sensación de tiempo que pueda comenzar a comprendernos como una especie muy excitada, muy desequilibrada, muy reactiva, muy antagonizante, que ha hipertrofiado una parte de sí misma, ¿no? Y que no quiere verse a sí misma en su funcionamiento. Preferimos ver el funcionamiento en otros, ¿no? Y decimos, bueno, ellos son los que están generando el desequilibrio, ellos son, ¿no?, los que están haciendo las cosas que no tienen que hacer. ¿No? Ese es un mecanismo inmediato que tenemos los humanos desde siempre, ¿no? Descargar la tensión y la angustia que provocan nuestras propias limitaciones hacia afuera. Y creo que el primer paso para una conversación, un diálogo que nos permita ir más allá de una conversación reactiva y antagónica, ¿no?, es disponernos a aceptar nuestra responsabilidad en todo lo que ocurra. Que somos partícipes de este desequilibrio que está dentro nuestro. Dentro de Eugenio y dentro de Cristian, y afuera de Eugenio y afuera de Cristian. Es decir, comprendernos a nosotros mismos implica aceptar, reconocer ciertos mecanismos casi inevitables y espontáneos que se nos disparan ante los estímulos de la realidad. Es un modo de percibir, es un modo de sentir, es un tipo de excitación corporal la que nos convierte en una especie dominante y reactiva, que está en constante conflicto en lo interno y en lo externo. Disponernos a eso, y yo siento que hace que la conversación no sea nada fácil, ¿no?, en el sentido que si nos hacemos realmente responsables de lo que está ocurriendo sin descargar en otros, el monto de angustia que sentimos es muy alto. Porque el anhelo de cambiar la realidad separándonos de la realidad es el mecanismo fundamental de la especie. En este caso, no. Tenemos que detener la destrucción de la naturaleza, tenemos que generar un mundo más justo,
tenemos que cambiarlo. Y espontáneamente sentimos, tenemos que cambiar a otros para que esto cambie. Porque son otros los que están protagonizando esto que me doy cuenta dolorosamente que tiene que dejar de suceder. Este es un funcionamiento tan básico que es muy difícil de aceptar en nosotros. Pero esto es lo que en las conversaciones anteriores, o estoy tratando de explícito, que esto es la modalidad tecnológica de la mente. Es decir, me doy cuenta de algo, me doy cuenta de que tengo que cambiar algo, ¿no? Genero una serie de imágenes y de ideas de cómo tiene que ser ese cambio que veo, y yo que veo lo que tengo que cambiar, voy a hacer presión para que la realidad tome la forma deseada, la forma que me doy cuenta que tienen que ser las cosas. Y comienzo a ejercer esa presión. Incluso cuando lo que quiero cambiar soy yo mismo. Me doy cuenta que tengo un defecto, me doy cuenta que tengo un problema, construyo una serie de ideas de cómo tendría que ser yo, y empiezo a ejercerme presión para cambiar. Tremendo lo que estás diciendo, porque a mí me llegan dos palabras. Un sentido de responsabilidad profundo y un sentido de protagonismo, no de recepción, sino que de un protagonismo responsable, y eso, tal como tú lo dijiste, tiene la barrera de la angustia, del tener que hacernos responsables y protagonizar en carne propia, en carne viva, esto que queremos proyectar, que queremos típicamente cambiar con el mecanismo clásico de modificar el mundo a nuestra imagen y semejanza, cuando la verdad que aquí lo que estoy escuchando yo es el valor, lo valiente que tenemos que ser los seres humanos para asumir esta responsabilidad, para asumir este protagonismo, y ojalá poder relacionarnos con el entorno desde ahí, y ahí puede surgir, ¿qué puede surgir de eso? Suponiendo que empezamos a hacer este trabajo, ¿cómo nos vinculamos con la realidad desde ahí? Bueno, yo creo que ese cómo que vos que está en tu pregunta, me parece que se va viendo en la medida que el mecanismo se va haciendo transparente en mí. En medida que voy viendo ese mecanismo en mí. Uso la palabra transparencia. Porque ese mecanismo, como hemos hablado muchas veces, surge de un tipo de inteligencia necesaria, imprescindible, porque es una maravilla de la evolución terrestre, una especie que es capaz de crear imágenes
sostener imágenes en el tiempo y modificar la realidad, la mente-mano, sostener la imagen en el tiempo y construir, modificar la realidad de acuerdo a lo que ha imaginado y pensado. Ese tipo de inteligencia que está en nosotros es maravillosa. Es un don. Digo, forma parte de la Tierra. La Tierra ha generado una especie que tiene ese don. Pero lo que nos estamos dando cuenta que ese don ese modo de vincularnos con la realidad, que quizás no nos dábamos cuenta cuando éramos menos seres humanos, que era tan peligroso. Si ahora pensamos que esta manera de concebir el cambio la están ejerciendo 8.000 millones de seres humanos, unos con otros, concibiendo ideas y sensaciones y no haciéndose cargo no dándose cuenta de este funcionamiento unos con otros. 8.000 millones de seres humanos en esta excitación que lanza hacia afuera el deseo de cómo debe ser la realidad, y lo lanza sobre la naturaleza y sobre los otros, y ahora lo está empezando a lanzar sobre el sistema solar. Esa excitación se está haciendo extremadamente visible. Y esa es la oportunidad. Es la oportunidad de que en cada uno de nosotros empecemos a ver esa excitación, ese modo de ser que tiene sus razones, porque todo lo que hemos hecho tiene sus razones. Pero tenemos que comprender que y lo voy a llamar, esa excitación, es una excitación. Es algo del cuerpo. Es un hábito. Esa excitación genera una rueda que se repite a sí misma y que cada vez que cree que está resolviendo un problema, está generando otro. Porque esa excitación no está yendo hacia construir un automóvil o un avión o resolver un problema concreto, sino que esa excitación se lanza sobre lo viviente y sobre los demás seres humanos. Es decir, hay algo en nosotros que trata como objetos a lo que está vivo, a lo que está en movimiento continuo, a lo que está entrelazado. Hay algo de nosotros que lo separa, lo detiene, lo agarra, y ejerce presión para convertirlo en lo que quiero. Y mientras sea un conjunto de metales y engranajes para generar una máquina maravillosa, esto es precioso. Pero cuando esto es una criatura, cuando esto es otra persona, cuando esto es otra comunidad, cuando esto es los árboles, los ríos, los animales,
ya es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que creo que es muy difícil en esta transición? Que nos empezamos a dar cuenta que está floreciendo una sensibilidad muy grande a tanto dolor, injusticia, desequilibrio, ¿m? Porque está apareciendo los límites de ciertas conductas, pero este mecanismo no se detiene. Y si no se detiene en mí, y si no se detiene en vos, no se va a detener. Creo que lo que estamos haciendo en estas conversaciones es generar un espacio, una sensación de espacio y tiempo para poder ver este mecanismo y poder verlo no hacia afuera, sino verlo en funcionamiento en nosotros mismos. Y hacernos cargos de ese mecanismo. Hacernos cargo de ese desequilibrio. De esa comprensible dificultad de esta especie que somos, para aumentar nuestro registro y demorar el anhelo de dar forma. Para dilatar nuestra sensibilidad sin enseguida querer crear una forma nueva. Porque dilatar nuestra sensibilidad, ¿qué implica? ¿Qué implica sentir más hoy por hoy? ¿Qué implica ser más sensible hoy por hoy? Darnos cuenta de que somos una especie de baja sensibilidad. Sentir más implica dolor. ¿No? Implica darse cuenta del desequilibrio. ¿No? Y el primer movimiento es reaccionar ante el dolor, ante el sufrimiento. Y en consecuencia sacarse de encima lo que siento y repetir el mecanismo. ¿No? Creo que esta es una tensión muy profunda que tenemos que aprender a sostener en cada uno de nosotros. ¿No? Mayor sensibilidad es mayor reactividad. Si la mente tecnológica en nosotros no se detiene. No sé si me estoy comunicando, Cristian. Sí, perfecto, porque está este juego entre sensibilizarnos más, pero seguir funcionando hacia afuera con el mismo mecanismo, ¿no? Esto no es un camino sin fin, digamos. O sea, la idea es poder aumentar el registro de sensibilización, pero al mismo tiempo darle espacio, darle tiempo al vínculo, al vínculo de que, como tú lo dijiste la otra vez,
esto de a partir de esta sensibilidad poder penetrar al otro y que el otro se deje penetrar y que la forma que surja, el diálogo que surja, esté supeditado a la sensibilidad de cada uno y no a la forma que pretendemos. Es un paso, es una reflexión yo creo que hay que encarnar, hay que salir a la calle, hay que vivenciarla, porque de otra manera siento que es una retórica que nos puede entusiasmar por un segundo, pero como tú dices, me sensibilizo más, pero sigo queriendo que el mundo sea como yo quiero, que el cambio sea afuera y que, por lo tanto, es un doble trabajo, ¿no? Lo que estoy comprendiendo. Fantástica esa diferencia que pusiste, porque no implica sensibilizarse más, que esta inteligencia automáticamente opere, ¿no? Como una inteligencia planetaria, vincular. Eh, Eso está muy bonito. Claro, conceptualmente esto que acabas de decir, yo lo llamo doble vínculo, doble ligadura, que es un concepto de Bateson, que es muy importante, que es que los grandes saltos en el aprendizaje humano se producen cuando podemos sostener una información que nos aparece como totalmente contradictoria. Mm. La inercia de nuestro sistema nervioso es que cuando percibimos una contradicción, vamos hacia un lado o hacia el otro. Y ahí volvemos a generar esta rueda. Mm. Mm. El poder sostener la contradicción, lo que se nos aparece como contradicción, hasta darnos cuenta que no es contradicción, sino que es condición. La condición de ser sensible es tener que abrir mucho espacio para contener la reacción Mm. que produce lo que lastima la sensibilidad. Es inmediato. Entonces, y en toda situación, en toda relación, lo primero va a ser abrir espacio para las reacciones mutuas inevitables que se van a producir. Porque ninguno de los dos, ni de los 3, ni de los 20, ni de los 100 o los millones que nos vinculemos, va a sentir que lo que el otro está haciendo es exactamente lo que yo quiero que haga. Lo vamos a sentir. Anhelamos algo, pero cuando nos relacionamos, no vamos a coincidir inmediatamente, porque nos estamos construyendo mutuamente en nuestros deseos. Y estas construcciones mutuas van a aparecer. Pero estas construcciones mutuas, su primer movimiento va a ser reaccionar una a la otra. Entonces, esto es lo que sucede. Y de vuelta, cuanto más me sensibilizo, al principio sucede aún más rápido. Porque el registro del dolor, del desacuerdo, de la desilusión, de que no puede ser así, es aún más veloz, porque siento más. Bueno, podemos darnos cuenta de ese funcionamiento
y disponernos entonces en toda situación a generar un espacio y un tiempo en el que nuestras reacciones mutuas puedan aparecer en un compromiso de demorar lo más posible la reacción a tu reacción. Y si no lo puedo demorar, vos tenés el compromiso de darte cuenta que es una reacción. Y yo tengo el compromiso de darme cuenta tarde o temprano y que reaccioné. Que hubo algo que me lastimó, que me hirió, que malinterpreté, que no comprendí. Porque estoy condicionado, estoy con una cantidad de construcciones dentro mío, de anhelos y de formas de lo que debiera ser la relación, que seguro que se va a ver frustrado. Tremendo. Dentro de esta dinámica, mayor sensibilización, más rápida la reacción, al mismo tiempo esa rapidez puede llevar a una mayor inconsciencia del proceso reactivo. Dentro de esto que propone, ¿cómo podría aceitar, cómo podría, este es un anhelo un poco naif, pero ¿cómo podría incorporarse la experiencia del amor en este proceso? ¿Qué rol tendría? ¿Dónde podríamos ubicar la experiencia del amor para poder hacer este trabajo desde el dolor, pero con el amor ahí en algún lugar ubicado? No sé. Bueno, lo primero que diría ante tamaña cuestión es distinguir, darnos cuenta que el amor es una palabra, amor es una idea, amor es un anhelo, ¿no? Y que sobre esa palabra, sobre esa idea, venimos peleándonos hace por lo menos un par de miles de años. No sé si se entiende esto. Sí, perfecto. ¿No? Entonces, yo demoraría el uso de la palabra amor, ¿no? En el sentido de, o sea, la mente tecnológica lo que inmediatamente hace es construye un ideal, construye lo que debiera ser, ¿no? Amor, y tiende a imponer esta construcción a los demás. Nos guste o no nos guste, y no quiero herir ninguna sensibilidad religiosa, esto es lo que ha hecho el cristianismo. Se manifestó apareció un destello de comprensión amorosa inmenso, pero lo primero que se nos ocurre es imponerlo, convertirlo en un mandamiento, en una obligación. ¿No? Eso tenemos que verlo. Porque es un modo de, bueno, es el modo como nosotros los humanos comprendemos lo inmenso. Le queremos dar una forma muy rápida, le queremos convertir en una idea y la queremos aplicar. O sea, el amor se nos convirtió en una idea tecnológica. ¿Se entiende esto, Cristian, lo que quiero decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a construir amor. Entonces, que investiguemos
¿sí? No sabemos qué es esa palabra. Podemos darnos cuenta que no es amor, más que definir qué es amor. Y me parece que en ese sentido tenemos que darnos cuenta que lo que domina en nosotros los humanos hegemonizados por la mente tecnológica no es la apertura al otro, sino el deseo sobre el otro. Que tenemos una confusión muy fuerte, una gran confusión, porque en nuestras relaciones lo que predomina es el deseo. Entonces acá podemos escuchar las voces. Ah, me estás hablando como un sacerdote que condena el deseo. No, 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 no. Para nada. Pero escuchemos esa reacción adentro. Ah, estás en contra de... No, 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 no. En contra de nada. Podemos abrirnos a que cualquier cosa que digamos no es que estamos en contra, sino que queremos comprenderlo. Queremos comprender algo que nos ocurre. Entonces, las sensaciones anhelantes de la identidad separada que quiere construir formas, bueno, anhela que aquello que desea tome la forma que yo deseo. Esto es un hecho. Viene un sacerdote y me dice, reprimilo, reprimí el deseo. Bueno, dejemos esa, ya lo hemos hecho. No sirve, la represión no es el camino. Solo la comprensión, solo si dejamos que nuestra naturaleza deseante, de sujetos separados deseantes, que queremos que el otro tome la forma que yo quiero, solo si comprendemos ese pulso en nosotros, ese pulso se puede hacer transparente y eventualmente se puede ver su limitación. Si lo reprimo, esto no va a suceder. Si lo reprimo, estoy imponiendo otra cosa. ¿Vamos bien? Entonces, en principio, el deseo siempre es un deseo de objeto. Quiero. ¿Qué quiero ante un hijo o una hija? Comprenderlo, que florezca y que sea el misterio que sea, sin imponerle lo que yo quiero, o porque lo quiero que sea así y no sea así. ¿Vamos bien? Ejerzo presión. Muy, muy potente lo que acabas de decir. Por favor. Digo, ejerzo presión. Soy un ser que mi cuerpo y mi anhelo ejerce presión sobre otros. Inmediatamente. Y ejerce una presión tremenda sobre lo que más dice que quiere. Porque yo sé cómo tienen que ser. Quiero que sean así.
en ese mismo movimiento le estoy recortando, estoy teniendo una imagen de esa persona, de ese niño, de esa niña, o del vínculo que sea. Tengo una imagen, tengo un anhelo, tengo un futuro para ese ser, y ejerzo presión para que eso ocurra. Apenas ese ser hace movimientos que no coinciden con esa presión, esto me frustra, me lastima. O sea, en esa experiencia seguiría siendo la reproducción del tipo de inteligencia que hemos utilizado. Exactamente. O sea con un nombre sublime, con un anhelo sublime, pero sigue, a pesar de que quiero sacarlo, pero lo que dices es totalmente una representación. ¿Y cómo has podido eh, eh, hacernos ver esto, que es como, tal como tú decías, transparente, lleno de buenas intenciones, pero que está reproduciendo un mecanismo absolutamente de control, de dirección, y donde el vínculo, la verdad, que queda, queda un estado, no sé, no existe, eh, desaparece la relación. Bueno, Increíble. esa es la angustia que tenemos que aprender a darnos espacio y tiempo para contenerla. ¿Por qué? Porque en el solo decir esto, uno se puede sentir lastimado. Es decir, ¿cómo? Que no amo a mi hijo, que no amo a mi hermana, que no amo... ¿Sí? Por eso digo, lo que, para no sentirnos lastimados, es, ¿puedo distinguir deseo de amor? O sea, ¿puedo transparentar el deseo y ver que la fuerza de esa presión, ¿qué está haciendo sobre el otro? Le está quitando posibilidades, ¿verdad? Lo está comprimiendo. Te quiero tanto que te comprimo. Te quiero tanto que no quiero que hagas esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Y eso también me estaría restando posibilidades a mí mismo también, ¿no? O sea, es un perder-perder. Ahí nadie gana, ¿no? En términos de expresión de lo esencial, Bueno, ahí me parece que estás diciendo ya otra cosa, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí habría una comprensión de que todo vínculo es un intercambio de información y un aprendizaje mutuo. Que todo vínculo, entonces, es una sistemática frustración de los deseos unilaterales de cada uno de los participantes. tremendo. Pero una realidad eh, en este espacio, por lo menos en este lugar, eh, a mí, después probablemente cuando terminemos la conversación, pero en este lugar he logrado sentir esto que tú estás tratando de comunicar, ¿no? Eh, y claramente la sensación de angustia y de dolor y de lo inmenso del camino a recorrer también, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo la cantidad de potencialidades pendientes, latentes, que todavía no se manifiestan en la realidad. Podría ser una motivación para todos, ¿no?
Claro, porque allí podemos darnos cuenta enseguida que por definición de Homo sapiens nos estamos construyendo mutuamente y ejerciendo presión unos sobre los otros. Y que en principio no sabemos cómo vincularnos de otra manera. Vincularnos de otra manera, anhelamos vincularnos de otra manera, lo cual repite el proceso. ¿Se entiende? Que ese anhelo de vincularse de otra manera repite el proceso. Esto es muy importante que lo registremos. Y lo Porque se vuelve repite en una versión aparentemente distinta, pero que reproduce el mismo mecanismo. claro, en una versión más sutil, más elaborada, con más anhelo, más sensibles, ¿sí? Pero sin embargo el mecanismo sigue siendo el mismo. O sea, tarde o temprano la frustración a ese mecanismo va a ocurrir, el conflicto va a aparecer. La desilusión va a aparecer. La lastimadura y el repliegue, ahí cada uno de nosotros vuelve al refugio del ego. Me lastimaste, me desilusioné, me frustraste. ¿Vamos bien? Porque no debería ocurrir eso en nuestro anhelo. Pero si nos aceptamos como antropoides en evolución, el anhelo que podemos tener hoy es el de comprendernos en esa torpeza vincular. El de comprendernos mutuamente en esta ignorancia vincular. En esta excitación que es tan intensa que no nos quita espacio y tiempo para aceptarnos tal cual somos, en nuestras limitaciones mutuas. Madres e hijas, padres e hijos, hermanos, amigos, amantes, socios, lo que fuera. Esto se reproduce. Una nación a otra nación, un grupo a otro grupo. Pero si no empiezo por lo que está más próximo a mí, no va a ocurrir en lo más lejano a mí. Creo que ese es el sentido profundo de eso que tomamos como mandamiento, que es el amor al prójimo, el amor al próximo. O sea, si ese espacio de aceptación mutua en nuestras limitaciones no ocurre entre los más próximos, no puede ocurrir más allá de eso. Sí. Esta excitación reactiva en la que estamos, ¿no? Que está tan en línea con la velocidad de la vida, ¿cómo crees tú que podría ayudarnos el hecho de que surgieran, por ejemplo, inteligencias que se hicieran cargo de funciones y que nos liberaran tiempo para... Porque esto demanda tiempo autorreflexivo, demanda un grado de excitación menor, un estado de sensibilidad que demanda de una excitación. ¿Cómo podría, por ejemplo, ayudarnos el surgimiento de una inteligencia artificial que pudiéramos realmente utilizar para liberar este tiempo y hacer este proceso reflexivo?
Bueno, creo que esa es una reflexión muy profunda, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el modo como la examinamos, como siempre en realidad, porque todo tenemos que examinarlo con mucho cuidado, en el sentido de las interpretaciones latentes acerca de este nuevo proceso que es la tecnología, ¿no? Es un proceso tan reciente, tan desconfigurante, que estamos perplejos ante él. Y me gustaría subrayar que en el pasado de la humanidad no hay ninguna tradición que haya previsto la eclosión del reino de las máquinas y de una inteligencia no orgánica. Esto me parece importante para nuestros lados místicos. Digo, lados místicos, sensibles, que todos los que estamos en esta conversación seguramente tenemos, darnos cuenta que no hay ninguna tradición sensible que haya vislumbrado que la Tierra iba a tener esta transformación. Esto es una revelación, es algo que no estaba en las imágenes con las cuales nos configuramos mutuamente. Por lo tanto, el fenómeno tecnológico, la exteriorización de este modo tecnológico de operar, que son las máquinas, que es la inteligencia artificial, nos impacta reactivamente. Una parte de la humanidad tiene un optimismo tecnológico, sigue una ola muy antigua, que, bueno, a través de la tecnología vamos a resolver todos nuestros problemas. Y otra parte de nosotros mismos siente un horror ante lo frío, deshumanizante, mecánico, y la cantidad de poder que acumulamos a través de la tecnología, que prolonga los desequilibrios. Esa discusión interna tenemos que hacerlo transparente en nosotros para considerar esto que estamos diciendo, ¿cierto? Somos, como humanos, somos al mismo tiempo, estamos fascinados por la inteligencia artificial y la tecnología, y estamos horrorizados por la inteligencia artificial y la tecnología. O sea, en un diálogo uno puede estar más del lado o más del otro, pero esos dos lados están en nosotros como humanos, porque nos deja perplejo este fenómeno. Dicho de otra manera, no lo habíamos visto venir. Irrumpió y estamos reaccionando. Y como reaccionamos, reaccionamos binariamente. Ahora, yo propongo meditar en esto en el sentido, ¿no será quizás que este modo tecnológico de la mente que está en nosotros y nos domina, este modo que lo que hace es calcula, mide, compara, da forma, proyecta, manipula, ese modo tecnológico de la mente no se está manifestando en la Tierra, se está exteriorizando algo que estaba dentro nuestro. Y en ese sentido tenemos dos opciones. Esa exteriorización nos va a dar más poder, control y capacidad de presionar lo real de acuerdo a nuestra voluntad, o el liberarnos de una cantidad de tareas, ¿no?, de memorización, comparación, valoración, cálculo, ¿no?, que
hace que la mayor cantidad de energía de nuestro cerebro esté volcada hacia eso. Bueno, esto está frente a nuestro. Porque tenemos que advertir algo muy complejo. Cuanto más prestamos atención al vínculo, cuanto más prestamos atención a cómo te construyo, a cómo me construís, cuanto más prestamos atención a que tenemos que aprender algo que hemos aprendido matemáticas, historia, hemos aprendido un montón de cosas, menos vínculo. No sabemos. Esto exige dedicarle muchísima atención y muchísima energía. Ahora, cuanto más atención y energía le dedicamos a la importancia de comprendernos mutuamente en todo esto que estamos diciendo, le estamos quitando energía a la eficiencia de la construcción. ¿Se ve eso? Esto lo puedes ver en la convivencia con otros seres humanos, ¿no es cierto? En familia. Si realmente prestamos atención continuamente a, ¿para qué dijiste? ¿Me lo dijiste así? ¿Estás proyectando en mí algo que está en tu psiquismo? ¿Es real lo que estoy sintiendo? ¿Puedes volver a decirlo porque me parece que me diste una orden y no será que me confundís con tu padre? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Esto está sucediendo todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, si en una convivencia estamos prestando atención a esa ignorancia vincular que hace que necesitemos comunicarnos de un modo muy intenso para comprendernos, porque si no es mecánico y nos lleva al conflicto. ¿Vamos bien? Pero si nos dimos cuenta de eso, y al mismo tiempo hay que ganar dinero, cocinar, hacer la limpieza, etcétera, etcétera, es mucha energía, ¿verdad? Parece que digo algo banal, pero lo que quiero transmitir es que la atención vincular a la complejidad vincular es contradictoria con la eficiencia de la construcción del mundo. Sí, si podemos aceptarlo, diríamos, bueno, paremos un poco de construir tanto, aprendamos de lo vincular, y cuando hayamos aprendido un poco más, nos reequilibramos. Pero esto es muy complejo de hacer, ¿se entiende? O sea, psíquicamente significa retirar energía de una actividad muy dominante y compulsiva, que es la eficiencia, y trasladarla a una atención continua a cómo nos estamos construyendo mutuamente. Esto es un desafío muy grande. Sería como... Siguiendo lo que vos decías, creo que es una oportunidad planetaria, es decir, el planeta nos da una oportunidad con la inteligencia artificial de, en el futuro, cuando todo esto se estabilice, y esto es una explosión, ¿no?, de que una cantidad de tareas que el cerebro tiene que liberarse de ellas, para no estar calculando, comparando todo el tiempo, ¿sí? Porque el cálculo es eso, ¿verdad? No, sí. El cálculo matemático o el cálculo de contabilidad significa al mismo tiempo que yo calculo y comparo tus deseos y mis deseos. No sé si me explico. Sí, perfecto. Estoy comparando continuamente con otro, estoy midiendo lo que vos sentís. ¿Vamos bien? O sea, el cerebro en modo calculadora es el cerebro que domina, que está controlando constantemente a los otros y a mí mismo. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿puede ese cerebro minimizar su actividad?
mm, para que se maximice el registro. mm. Ah, Wow. te estoy registrando. Ah, vos necesitas eso. Y a mí no me gusta eso que necesitas, pero lo necesitas. Podemos ver si realmente lo necesitas, porque está en vos algo que no coincide con lo que yo quiero. Mm, mm, Tenemos espacio y tiempo para dilatarnos, ¿no? Y decir, podemos darle forma a nuestra vida de relación mm. de la manera que contenga la libertad de descubrirse a sí mismo de cada uno de nosotros en vínculo. Wow. Qué desafío, ¿no? Mm. Qué desafío. Orientar nuestro... ¿Qué Dale. posibilidad? Perdona. No, lo encuentro que hemos llegado como al punto donde cada uno tiene que tomar una decisión libre, ¿no? De abrir esta paja de excitación hacia el mundo y reconstruir una orientación, una atención, una dedicación al vínculo y al prójimo como la forma tal vez de en algún momento dado podamos volver a lo otro, pero yo creo que ahí mismo también existe en esa decisión personal, ¿cierto? Existe la posibilidad de darle un sentido eh, sagrado, no sé, eh, un sentido planetario, una responsabilidad con ser hijos de este planeta, ¿no? Y con darle una oportunidad al vínculo, al planeta, a la vida, desde un lugar distinto. Pero creo que siento yo que ese desafío que tú nos planteas ahora es como el gran desafío de este momento. Y bueno, ojalá que cada uno pueda hacer la reflexión que corresponda, ¿no? Yo te invito a que a partir de abriste una puerta muy tremenda. Yo todavía estoy un poco conmovido por tu última reflexión. Nos quedan unos minutitos. Quería que pudieras un poquito redondear y ayudarnos a ver cómo podemos enfrentarnos a este desafío de una manera consciente. No sé, ¿cuál sería este anhelo de motivar esa reflexión? Las palabras, el lenguaje me atora, pero... Bueno, pero tenemos que ser conscientes de eso. Eso es el primer aprendizaje vincular, es comprender que las palabras del otro no es el otro, es lo que puede dar forma el otro con sus limitaciones. ¿Mm? Para poder escuchar más allá de las palabras. Mm, mm, ¿Mm? mm, Para poder escuchar la intención profunda del otro más allá de la limitación de las palabras. Esto creo que es fundamental en cualquier diálogo profundo. ¿Mm? Pero yo tomaría dos palabras que empleaste para comunicarte recién de lo que te sucedía. ¿Eh? Una es sagrado. ¿No? ¿Y qué significa sacro? Sacro significa no separado. mm, Sacro significa acoplado. Y esto es importante, porque cuando decimos no separado, enseguida la imagen eso nos aparece, es una sola cosa. mm, 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 Pero sagrado, sacro, quiere decir acoplado. Y acoplado quiere decir que son diferencias que descubren
y estimulan su complementariedad en la diferencia. No que quieren ser una sola cosa. Algo, o sea, lo sagrado es la percepción de lo que acopla. Y acoplar es eso. Acoplar es las diferencias que se encuentran para estimularse mutuamente en un enriquecimiento de cada una de esas diferencias. Entonces, me parece que empezar a vislumbrar la vida como acoplamiento, como aprendizaje en el acoplamiento. Con ir descubriendo de qué manera acoplamos y de qué manera no acoplamos. Y eso quiere decir, y con vos acoplas así, y vos acoplarás con otro de otra manera, y yo acoplo con otro más de otra manera. Eso es lo que hoy podemos vislumbrar como concepto de red, ¿verdad? De interactividad creativa. ¿Sí? Pero eso emocionalmente no es nada fácil. Porque aprender a acoplar significa precisamente desear la libertad del otro. Porque desear encontrarse, ¿no? Y sigo usando la palabra deseo, ¿no? Para desplegarla. O sea, deseo de encuentro significa deseo de tu máxima libertad para explorarte y descubrirte, y eso mutuamente hacia el otro o hacia mí. Justamente, deseo de encuentro no es deseo de que seas quien yo quiero que seas, sino deseo que el vínculo conmigo te haga aparecer lo que necesitas que aparezca en vos y que te lleve donde vos necesitas. Tenemos este anhelo de florecimiento mutuo. Bueno, creo que ese es algo que tenemos que meditarlo profundamente. ¿Anhelamos el florecimiento mutuo o el control mutuo? Esto es... Vos dijiste la segunda palabra, un desafío. Esto es un desafío. Y yo preferiría volver al principio de la conversación y decir, esto es una responsabilidad. No es un desafío. No es un problema que tenemos. Es una actitud. Es una responsabilidad. Comprometerme con el florecimiento mutuo. Y no con que la realidad sea lo que yo quiero. Y florecimiento mutuo significa comprometernos mutuamente en esta responsabilidad. Sentir que si no lo hacemos, nosotros, los próximos, esto no puede suceder. ¿Cómo pueden florecer las comunidades sin que el florecimiento de una no signifique la expansión sobre la otra o el miedo de la otra comunidad a que esa comunidad se expanda? ¿No es cierto que digo eso? Entonces me tengo que defender ante tu florecimiento porque lo interpreto como expansión y dominio. Entonces tengo que tener controlado. Esto que hacemos entre las naciones, los hacemos
en todo vínculo, ¿no es cierto? Bueno, te propongo cambiar la palabra desafío, que es una exigencia, por responsabilidad. O sea, responsabilidad humana. Este cambio de funcionamiento. Esta alerta a transparentar un modo inercial de 1 millón de años que tuvimos que ser así. No sé si tuvimos, fuimos así. Lo acepto. Acepto que nos convertimos en estos seres tan desequilibrados. Pero me hago responsable de esto. Y de poder discernir entonces entre, esto es un objeto, y sobre un objeto voy a aplicar la mente tecnológica, ayudado por la inteligencia artificial, los robots, las máquinas, ¿no? Y esto es una relación, no es un objeto. Una relación entre seres humanos, una relación con los árboles, una relación con los animales. Es una relación. La relación no es un objeto. No es aplicable la mente tecnológica a lo que no es objeto. Y podemos ayudarnos mutuamente a esto, que es una tarea compleja para nosotros los humanos, porque tenemos esta confusión. Tratamos a todo como un objeto. Y, perdón porque vuelvo sobre lo mismo, pero cuando me doy cuenta que otros tratan a los animales como objetos, sí, me doy cuenta de eso, puedo transmitirlo de manera de no tratar como objetos a los seres humanos que tratan a los animales como objetos. Puedo encontrar la forma en mí de transmitir ese dolor y ese sufrimiento y esa empatía que tengo, esa sensibilidad que tengo hacia el reino animal, que es un don, puedo transmitírsela a otros humanos sin convertirlos en objetos, sin querer dominarlos. Wow. Es un largo camino, sin tiempo. Es una transformación profunda de una especie entera. Es mucho más allá de una transformación personal. Es una especie entera que está despertando, estamos despertando a una realidad de una complejidad que nos desconcierta. Pero nos hacemos responsables o descargamos hacia afuera. Hagámonos responsables. De todas maneras. De todas maneras. Tremendo, ¿no? Tremendo asumir esta responsabilidad. Y nada, como siempre, agradecerte por este espacio, por este vínculo que para mí es una oportunidad profunda de reflexión. Espero poder encarnar lo que tú surges, lo que tú dices, y espero yo poder también ayudarte a encarnar a ti también esto como un trabajo mutuo. Me he sentido muy conmovido, a diferencia, no sé por qué, si será que
estoy yo en un momento muy especial, pero creo que llegaste a un punto, llegaste a una médula que es de una profundidad y de una complejidad al mismo tiempo que, nada, el tiempo será el que nos dirá cómo encaminarlo. Te voy a dar un par de minutos para que puedas cerrar y completamos así esta segunda conversa y dejamos abierto. Así que por favor. No, yo te quiero decir que yo también te agradezco a vos, Cristian, porque vos me provocás que me permitís que puedan salir estas cosas, ¿no? Porque, a ver, no es fácil decir cosas que uno sabe que son angustiantes, en el sentido que parecen que no tienen salida. No es fácil decir cosas que no son fáciles, y que la vida tiene una complejidad que nos da una oportunidad, pero que nos hace presión para no escaparnos de la responsabilidad, ¿no? Y bueno, yo te agradezco que me provoques a decir estas cosas, ¿no? O sea, no es que las cosas están en uno, sino que el vínculo es necesario para que emerjan. Esto quiero decir. Esto quiero decir. Fantástico. Así que gracias mutuamente. Sí, gracias, como dijo por ahí Soda Stereo, gracias totales, ¿no? Cuando termina su último concierto. Voy ahora a pedirle que prendan sus cámaras para que Eugenio pueda verlos, pueda sentirlos, que vea que detrás vamos a ir recorriendo un poquito así que ahí están todas estas caritas, en general muy sonrientes, ¿no? Hemos acogido este desafío esta responsabilidad, perdón, con mucha alegría, porque veo muchas caras sonrientes, así que agradecerte, Eugenio, de lo más profundo por esta oportunidad, darle las gracias a todos los que han estado acá, contarles que el video va a estar disponible probablemente a partir de mañana, le vamos a mandar un correíto para que puedan volver a verlo, y a las personas que no se pudieron conectar, que lo puedan volver a ver, y la próxima semana probablemente Casa 11 lo pone en YouTube para que lo puedan promocionar, compartir y sigamos, como decimos en Chile, haciendo esta pelada de cable, este encuentro profundo, vincular, al cual yo te agradezco y que me considero un privilegiado de todas maneras. Así que gracias a todos, gracias a Eugenio, y vamos a hacernos responsables. A ver si apoyamos este proceso tan precioso que estamos. Gracias. Saludos a todos.